Lisa Parkson movió con cuidado la estatua de porcelana 2 centímetros hacia la izquierda y luego retrocedió, echando un vistazo crítico al salón. El reloj de la estantería marcaba las 4:30. Solo le quedaba 1 hora y media antes de que James volviera del trabajo. Todo tenía que estar impecable. Quitó una mota invisible de polvo de la mesa de centro, ajustó los cojines del sofá y, satisfecha de que la habitación estuviera perfecta, se apresuró a ir a la cocina. Su casa de 2 plantas en Sunnyvale era la personificación del sueño americano para cualquiera que la viera desde fuera. Un césped inmaculado, arbustos cuidados, un acogedor porche delantero. Dentro, muebles de diseño, habitaciones espaciosas y lisa, que mantenía esa inmaculada pulcritud como un reloj cada día. 32 años, pelo castaño y fino, con pecas aún visibles en la nariz. A los ojos de sus vecinos, era la esposa feliz de un marido de éxito. En las barbacoas del barrio y en los actos benéficos, James y ella siempre sonreían, cogidos de la mano, pero solo Lisa conocía el valor de esas sonrisas. En la cocina, revisó la nota que indicaba el plan para la cena de esta noche. A James le encantaba que ella cocinara platos nuevos, pero también era tremendamente quisquilloso. Esta noche se había decidido por un filete poco hecho con salsa de romero, su plato favorito, aunque nunca lo había dicho explícitamente. Lisa reconoció su preferencia por los pocos comentarios que hizo durante la comida. Mientras la carne se impregnaba del adobo, ella cortaba las verduras de guarnición, procurando que los trozos tuvieran exactamente el mismo tamaño. Una vez James se percató de la irregularidad del corte, y toda la velada se vio arruinada por su silenciosa desaprobación. Aquella vez no hubo crítica directa, pero su elocuente mirada dijo todo lo necesario. Se habían conocido hacía 6 años en un evento corporativo. Lisa había trabajado en el departamento de marketing de la misma empresa donde James ocupaba el cargo de director financiero. Él era 8 años mayor, seguro de sí mismo, ambicioso. Su atención era halagadora. El primer año de relación fue como un cuento de hadas: restaurantes, regalos, viajes. James sabía cómo seducir y era capaz de ocultar su carácter tras una máscara de galantería. El cambio empezó después de la boda, poco a poco, casi imperceptiblemente. Primero fueron los comentarios sobre su aspecto, luego sobre las tareas mal hechas. La primera vez que le levantó la voz por el retraso en el pago de una factura, Lisa lo atribuyó al estrés laboral. Un año después de casarse, él le sugirió que dejara su carrera para centrarse en la casa. Así que su mundo se redujo a las paredes de su casa. Lisa encendió el horno y empezó a preparar el postre. Hoy era un día especial, 4 años de matrimonio. A James no le gustaba marcar las fechas, lo consideraba sentimentalismo femenino, pero aún así ella intentaba que días como este fueran especiales. Quizá hoy fuera más amable. Terminó de preparar el postre y se apresuró a subir. No quedaba mucho tiempo y aún quería tener tiempo para arreglarse. James apreciaba que estuviera baisllama, como él decía. No había ni rastro de cansancio o de deberes en su aspecto. En el baño se pintó las pestañas con cuidado y se maquilló discretamente. Las manos le temblaban un poco, como siempre antes de que él entrara. Lisa había elegido un vestido azul que, como James había comentado una vez, no la hace parecer barata. Aquel comentario aún le causaba una dolorosa punzada en el corazón, pero había aprendido a ocultar esos pensamientos en lo más profundo de su ser. 7 en punto. El sonido de la puerta al abrirse resonó en su interior con una ansiedad familiar. Lisa respiró hondo y bajó las escaleras, preparando una sonrisa de antemano. James Parkson entró en la casa con la confianza familiar de un hombre que controla por completo su territorio. 40 años, esbelto, con canas apenas perceptibles en las sienes y un reloj caro en la muñeca. Su postura hablaba de éxito incluso antes de que abriera la boca.
Buenas noches, le saludó Lisa pasándole las manos por la chaqueta. James asintió, entregándole la prenda. Su mirada se deslizó por el salón, deteniéndose en cada detalle como si hiciera inventario. ¿Qué hay para cenar?, preguntó en lugar de saludar, dirigiéndose a las escaleras. Bistec con salsa de romero, contestó Lisa tratando de mantener la calma. Y de postre hay una sorpresa. James se detuvo un momento, mirándola con ligera suspicacia, pero no dijo nada y continuó escaleras arriba. Era una buena señal. Ningún comentario solía significar ningún disgusto. Mientras él se cambiaba de ropa, Lisa terminó rápidamente los últimos preparativos. Encendió las velas en la mesa del comedor. Dispuso los platos a la distancia exacta que le gustaba a James. Cuando regresó con unos sencillos pantalones y camisa caseros, todo estaba listo. «¿Qué es esto?», señaló las velas, enarcando una ceja. «Solo para ambientar». Lisa sintió que su confianza se desvanecía. Después de todo, hoy hace 4 años que... «Ah», la interrumpió él, sentándose a la mesa. «Sírveme un poco de vino». Su tono no expresaba ninguna emoción, ni irritación, ni placer. Lisa se apresuró a acceder a la petición, reprendiéndose mentalmente por haber intentado introducir el romanticismo en la conversación. Debería haberlo sabido. Durante la cena, James permaneció casi siempre en silencio, comentando de vez en cuando los acontecimientos del trabajo. Lisa escuchaba atentamente, haciendo preguntas en los momentos oportunos. Hacía tiempo que había aprendido el arte de mantener conversaciones unilaterales, creando la ilusión de una conversación. «¿Cómo está el filete?», se atrevió a preguntar cuando James iba por la mitad de su ración. James hizo una pausa, como si estuviera considerando seriamente la pregunta. «Aceptable», respondió finalmente. «Aunque la salsa está demasiado salada». Lisa asintió, aceptando la crítica. Sabía que la salsa era perfecta, pero era inútil discutir. James necesitaba demostrar su superioridad incluso en las cosas pequeñas. «Hoy he hablado con Gardner», continuó. «Su mujer organiza un acto benéfico el próximo sábado. Deberíamos ir». «Claro», aceptó Lisa. «Podría hornear algo para...» «No hace falta», le cortó James. «Habrá catering profesional. Solo asegúrate de estar a la altura». Lisa se tragó el resentimiento. Antes había organizado con éxito campañas de marketing y había hecho presentaciones ante decenas de personas. Ahora sus habilidades culinarias ni siquiera se consideraban lo bastante buenas como para preparar un pastel casero para un acto benéfico. «Y también tienes que replantearte tu vestuario», añadió, terminándose el filete. La última vez que la mujer de Jenkins había estado en un acto corporativo, había ido vestida de forma mucho más elegante. Da una cierta impresión. Lisa bajó los ojos. Había pasado horas eligiendo un atuendo para aquella velada y pensaba que le quedaba bien. Al parecer, sus estándares no coincidían con las expectativas de él. «Tienes razón», dijo James de repente. Lisa lo miró sorprendida. «El filete salió mejor que la última vez», explicó él, secándose los labios con una servilleta. A ella le dio un vuelco el corazón ante aquel pequeño cumplido. Eran esos raros momentos de aprobación los que la hacían seguir intentándolo, creer que no todo estaba perdido, que en algún lugar del interior de aquel hombre frío aún vivía el James que ella había llegado a amar. Su padre Robert nunca había aprobado a James. «Hay algo raro en sus ojos, Lizzie», solía decir. «No te mira como un hombre enamorado, sino como una adquisición». Pero ella no escuchaba. Robert estaba chapado a la antigua, pensó entonces. Simplemente no entendía las relaciones modernas. Ahora, años después, a menudo recordaba aquellas palabras y se preguntaba cómo habría sido su vida si hubiera escuchado a su padre. Después de cenar, James se retiró a su estudio, como hacía casi todas las noches. Lisa guardó los platos, recogió con cuidado el postre que no había tocado y apagó las velas.
Otro día, otra cena. El anodino aniversario se mezcló con los cientos de días de su matrimonio. Lisa estaba de pie junto a la ventana de la cocina, mirando hacia el cuidado patio trasero, inmersa en el crepúsculo vespertino. Se recordó a sí misma 6 años atrás, ambiciosa, segura de sí misma, llena de planes. ¿Dónde se había metido aquella mujer? ¿Cuándo había permitido convertirse en una sombra, un eco de las expectativas de otra persona? Por la mañana, Lisa se despertó con una sensación de inquietud. Llevaba mucho tiempo planeando ese día, el aniversario de la madre de James, Eleanor. Su suegra venía a Sunnyvale cada 6 meses, y cada visita se convertía en un calvario para Lisa. James se volvía aún más quisquilloso, como si quisiera demostrarle a su madre que tenía la casa y a su mujer bajo control. Lisa salió de la cama en silencio, intentando no despertar a su marido. 6 de la mañana. Tenía tiempo de sobra para preparar la casa. Eleanor debía llegar a las 7 de la tarde. James había prometido volver 1 hora antes de lo habitual para reunirse con su madre. Al pasar junto al espejo del pasillo, Lisa se detuvo involuntariamente. Una mujer cansada y de mirada apagada la miraba fijamente. Antes, sus colegas admiraban su energía y optimismo. Ahora incluso sus vecinos empezaban a notar el cambio. ¿Estás bien, querida?, le preguntó ayer la señora Collins cuando se encontraron por casualidad en el supermercado. Lisa esbozó una sonrisa y le aseguró que solo estaba un poco cansada. Bajó a la cocina y sacó la lista que había escrito el día anterior. La carne asada con pudding de Yorkshire era la favorita de Eleanor. Patatas asadas, ensalada fresca, 2 tipos de salsa y por supuesto tarta. James insistió en el de chocolate. Su madre nunca lo comía, pero por alguna razón él sentía que era importante tenerlo en la mesa. Lisa llevó a cabo metódicamente una tarea tras otra: limpiar la casa, ir a la tienda a por los ingredientes que faltaban, preparar los platos principales que se podían empezar con antelación. En todo momento, tuvo la sensación de que se estaba preparando para una batalla, no para una cena familiar. Hacia el mediodía, Sara, su hermana menor, la llamó. Habían estado en contacto con menos frecuencia desde que Lisa se había casado, primero por su constante ajetreo, luego por una creciente distancia que Lisa no podía explicarse ni a sí misma. Solo quería saber cómo estabas. La voz de su hermana sonaba preocupada. No hemos hablado desde el cumpleaños de papá. Estoy bien, respondió Lisa automáticamente mirando el reloj. Es que hoy viene la madre de James y me estoy preparando. Otra vez esa bruja, resopló Sara. No sé por qué dejas que te trate así. Y él tampoco. Lisa suspiró. Sara nunca había ocultado su actitud hacia James y su familia. No es tan malo como crees, replicó, aunque su voz interior gritaba lo contrario. Mira, de verdad que tengo que irme. Hablamos mañana, ¿vale? Después de hablar con su hermana, Lisa se sintió aún más tensa. No le gustaba mentir, pero la verdad parecía demasiado difícil de explicar. ¿Cómo decirle que el hombre que todo el mundo considera perfecto la hace sentir como si no fuera nada? Que cada logro suyo era menospreciado, cada error convertido en prueba de fracaso. A las 3 de la tarde recibió un mensaje de James. Mamá se ha retrasado en un vuelo. Llegará a las 9. No estropees la cena. Lisa releyó el mensaje 2 veces. Por un lado, le daba más tiempo para prepararse. Por otro, significaba que James volvería a la hora de siempre y los dos tendrían que cenar juntos antes de que llegara Eleanor. Por alguna razón, la idea le produjo una sensación desagradable en el estómago. A las 6 de la tarde todo estaba listo. La mesa estaba puesta para 3, el roast beef esperaba en el horno y la tarta estaba en la mesa de servir. Lisa se había puesto un vestido azul oscuro que, según James, ocultaba sus imperfecciones. La idea hizo que sus hombros se hundieran involuntariamente, pero se enderezó de inmediato. Esta noche, no. Esta noche tenía que salir perfecta.
James volvió a las 6:30 en punto, como de costumbre. Tenía la expresión de disgusto de siempre. «Ha llamado mi madre», dijo en lugar de saludarla. El vuelo se había retrasado 1 hora más. Dijo que no esperáramos y que cenáramos sin ella. Lisa asintió, tratando de ocultar su decepción. Todo un día de preparativos y ahora Eleanor no aparecería hasta el anochecer, cansada e irritada. «Voy a cambiarme». James se dirigió a las escaleras. «Y con suerte la cena estará lista para entonces». Ella asintió en silencio y se apresuró a entrar en la cocina. Sacando el roast beef del horno, Lisa lo examinó con ojo crítico. La carne parecía perfecta, pero algo le decía que James aún encontraría algo de lo que quejarse. Cuando volvió abajo, la mesa ya estaba puesta para dos, las velas encendidas y el vino abierto. James miró a su alrededor con fijeza, pero no dijo nada. Era una buena señal, o eso quería pensar ella. Los primeros minutos de la cena transcurrieron en silencio. James cortaba metódicamente la carne, probaba la salsa, bebía a sorbos el vino. Su silencio era más doloroso para Lisa que cualquier palabra. «¿Cómo te ha ido el día?», se atrevió a preguntar cuando el silencio se hizo insoportable. James levantó la vista hacia ella, como si acabara de percatarse de su presencia. «Lo de siempre», respondió brevemente, y luego frunció el ceño. «Esta salsa es un poco rara». Lisa sintió que se le apretaban las entrañas. «La he hecho exactamente según la receta que le gusta a tu madre», dijo con cuidado. «Pero puedo hacer otra si quieres». «No te molestes», dijo James con frialdad. Era demasiado tarde para arreglarlo. Cortó un nuevo trozo de carne y siguió comiendo en silencio. Lisa apenas se atrevía a tragar nada. Se le había quitado el apetito por completo. «Dime», dijo James de repente dejando el tenedor a un lado, «¿qué has estado haciendo todo el día?». La pregunta sonaba aparentemente neutra, pero Lisa sabía por dónde iba. «Preparar la llegada de tu madre», respondió ella, intentando que su voz sonara segura. «Limpié la casa, preparé la cena, horneé un pastel». «¿Eso es todo?», interrumpió James, enarcando una ceja. «¿Todo el día para unas simples tareas?». Lisa sintió que se ruborizaba ante la injusta acusación. «Quería que todo saliera perfecto», respondió en voz baja. «¿Sabes lo importante que es para mí causar una buena impresión a tu madre?». James sonrió, y esa sonrisa no presagiaba nada bueno. «Han pasado 4 años y sigues intentando causar una buena impresión», sacudió la cabeza. «Y sigue sin haber suerte». Las palabras le dolieron más de lo que hubiera imaginado. Lisa hacía todo lo posible por agradar a Eleanor, pero su suegra siempre encontraba algo que reprocharle, desde no tener suficientes servilletas almidonadas hasta su acento demasiado americano. «Lo intento», se limitaba a decir Lisa. «Lo intentas», canturreó James, dando un sorbo a su vino. «¿Sabes cuál es tu problema, Lisa? Crees que con body es suficiente. En el mundo real se necesitan resultados, no intenciones». Apartó su plato de comida. «Medio día cocinando una comida mediocre. ¿Y lo consideras un logro?». Lisa apretó los puños bajo la mesa. La cena estaba impecable, ambos lo sabían. Pero James no podía dejar pasar la oportunidad de menospreciarla incluso en eso. «Puedo cocinar otra cosa», se ofreció ella, aunque sabía que no tenía sentido. «Claro que puedes», se estiró burlón. «Pero, ¿por qué? ¿Para arruinar eso también?». En ese momento sonó el timbre de la puerta. Lisa se alarmó. No esperaban a nadie y Eleanor no llegaría hasta dentro de un par de horas. «¿Quién podría ser?», preguntó James con tristeza. «No lo sé». Lisa se levantó de la mesa. «Voy a echar un vistazo». «Siéntate», ordenó James secamente. No habíamos terminado de hablar. El timbre volvió a sonar con más insistencia. Lisa dudó entre el escritorio y la puerta. «James, tenemos que abrirla», dijo en voz baja. «Puede que sea algo importante». «¿Más importante que nuestra conversación?». Su voz se volvió peligrosamente tranquila.
Siéntate, ahora mismo. Lisa caminó lentamente hacia la mesa. El timbre sonó por tercera vez y entonces todo quedó en silencio. Quienquiera que fuese, había decidido marcharse. Entonces, ¿dónde estábamos? James sonrió, pero sus ojos permanecieron fríos. Ah, sí, tu extraordinaria productividad. Dime, ¿qué haces todo el día mientras yo mantengo a nuestra familia? Su tono era burlón, como si hablara con un niño travieso. Lisa sintió una oleada de indignación en su interior, pero la reprimió de inmediato. La confrontación solo empeoraría las cosas. Yo llevo la casa, respondió con calma. Cocinar, limpiar, pagar las facturas, cuidar el jardín. Y sin embargo, te las arreglas para hacer todo mediocremente, interrumpió James. Asúmelo, Lisa. Ni siquiera eso se te da muy bien. Sus palabras dolían, como siempre, pero hoy había algo especialmente cruel en ellas, como si intentara quebrarla deliberadamente. No es justo, dijo Lisa en voz baja, sorprendiéndose a sí misma. Rara vez se oponía a él directamente. James enarcó una ceja, claramente sin esperar resistencia. ¿Injusto? Intervino. ¿Qué es lo que no es justo? ¿Que espere un mínimo de competencia de una mujer adulta? ¿O que señale lo obvio? Lisa respiró hondo, tratando de controlar sus emociones. Lo hago lo mejor que puedo, dijo, y creo que lo hago bien. La cena está perfecta, la casa está en orden. Si eso es Yi, tal y como tú lo defines, interrumpió James, no me extraña que no hayas conseguido nada en la vida. Se reclinó en la silla y la miró con detenimiento. A veces me pregunto por qué me casé contigo. Ni siquiera puedes cumplir el único papel que tienes. Era demasiado. Lisa sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero con un esfuerzo de voluntad las contuvo. No merezco que me trates así, dijo, sorprendida por la firmeza de su propia voz. No estás siendo justo conmigo. El rostro de James se contorsionó de rabia. Se levantó bruscamente de la mesa y derribó su copa de vino. ¿Injusta? Siseó. Te lo he dado todo, esta casa, esta vida. ¿Y tú qué me has dado? Dio un paso hacia ella, cerniéndose sobre ella. Lisa se retorció instintivamente en la silla. Me merezco algo mejor que esto. Rodeó la mesa que parecía tan impecable hacía un momento. El timbre volvió a sonar. Esta vez el sonido era largo y exigente. James se giró irritado. ¿Quién más ha entrado? Se volvió hacia Lisa. ¿Has sido tú? ¿Has invitado a alguien sin que yo lo supiera? No, respondió Lisa confundida. No espero a nadie. Entonces, ¿quién podría ser? Insistió James cada vez más agitado. ¿Tal vez tu amante? ¿Decidió visitarte mientras tu marido estaba en casa? Las palabras eran tan absurdas que Lisa ni siquiera encontraba qué decir. Nunca le había dado a James la más mínima razón para estar celoso. Respóndeme, exigió él, acercándose a ella con mirada amenazadora. No tengo ningún amante, respondió Lisa en voz baja pero con firmeza. No sé quién es. El timbre volvió a sonar, acompañado de unos insistentes golpes en la puerta. Lisa, ¿estás en casa? Sonó una voz apagada pero familiar. El corazón le dio un vuelco. Papá, ¿qué hacía él aquí? James también reconoció la voz. Su rostro se ensombreció de ira. ¿Tu padre? Siseó. ¿Has invitado a tu padre sin mi permiso? No, sacudió Lisa la cabeza, sintiendo cómo el pánico aumentaba en su interior. No sabía que iba a venir. James la agarró del brazo y la levantó de la silla. Sus dedos se clavaron dolorosamente en su piel. No me mientas, siseó. Sé que lo habías planeado todo. Decidiste sorprenderme, ¿verdad? James, me haces daño. Intentó liberarse Lisa, pero el agarre de él no hizo más que aumentar. Deberías estar haciendo tareas todos los días, gritó de repente, completamente fuera de control. No deberías estar controlándome con tu familia. Su mano voló en el aire y, antes de que Lisa pudiera darse cuenta, recibió una bofetada en la mejilla.
El sonido del golpe resonó en la habitación. Se hizo el silencio por un momento. Lisa se llevó la palma de la mano a la mejilla ardiendo y miró a su marido con incredulidad. En los 6 años que llevaban de relación, él nunca le había levantado la mano. Humillaba con palabras, sí, pero la violencia física era una línea que nunca había cruzado hasta ahora. «Vete de aquí», dijo James con frialdad. «Vete con tu padre, que va a ver cómo estoy tratando a su preciosa hija». El timbre volvió a sonar, esta vez acompañado de un fuerte golpe. «Lisa, sé que estás en casa. Abre la puerta». La voz de Robert Miller sonaba preocupada e insistente. «Vamos», la empujó James hacia la puerta. «Ve a enseñarle a tu padre lo desgraciada que eres. No te olvides de decirle que vives de mí y que no haces nada por esta familia». Lisa se quedó paralizada, incapaz de moverse. «¡Fuera de aquí!», gritó James, perdiendo el resto de su compostura. «Sal de detrás de mi escritorio. No eres digna de estar aquí sentada». En ese momento, la puerta principal se abrió con un fuerte crujido. En el umbral estaba Robert Miller, un hombre de 60 años con porte militar y mirada de acero. Y esa mirada estaba ahora fija en James. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó Robert al entrar en la casa. Su voz era tranquila, pero había tanta fuerza en ella que incluso James dio un paso atrás. «¿Papá?». Lisa no sabía qué decir. No había esperado ver a su padre. No había estado preparada para su aparición justo ahora, en medio de una escena humillante. Robert desvió la mirada hacia su hija y su rostro cambió. Notó la marca roja en su mejilla, los ojos llorosos, y algo oscuro relampagueó en su mirada. «¿Qué le has hecho a mi hija?», preguntó en voz baja, casi en un susurro, volviéndose hacia James. James se enderezó, intentando recuperar la confianza en sí mismo. Siempre le había desagradado su suegro. Demasiado directo, con demasiados principios para su gusto. «Se trata de un asunto familiar, Robert», dijo James, tratando de mantener la voz firme. «Te pediría que te marcharas y nos dejaras resolver nuestros problemas por nuestra cuenta». Robert cerró la puerta despacio tras de sí, sin dejar de mirar a James. «No voy a ir a ninguna parte», respondió con calma. «No después de lo que he visto». Dio un paso hacia adelante, y había algo tan amenazador en ese simple movimiento que James retrocedió involuntariamente. Robert Miller no tenía planes de venir a Sunnyvale. Incluso por la mañana había estado desayunando tranquilamente en su pequeña casa de los suburbios de Portland, hojeando el periódico matutino y sin sospechar que por la tarde estaría a 800 kilómetros de casa. Fue la llamada telefónica lo que lo cambió todo. «¿Señor Miller?». La desconocida voz femenina del auricular sonaba preocupada. «Me llamo Carol Henderson. Soy vecina de su hija Lisa». Robert frunció el ceño y dejó el periódico a un lado. No conocía a los vecinos de su hija, y esta llamada inesperada lo alarmó. «Sí, soy yo. ¿Le ha pasado algo a Lisa?». Hubo una breve pausa al otro lado de la línea. «No sé si debería entrometerme», se tranquilizó la voz de la mujer. «Pero estoy preocupada por su hija. Últimamente está ocurriendo algo extraño». Robert se enderezó, poniéndose instintivamente en un estado de alerta desarrollado a lo largo de 25 años de servicio militar. «Explíquese, por favor». Su voz se volvió seca y comercial. «Verá, mi marido y yo vivimos enfrente de los Parkson», comenzó Carol. «En los últimos meses hemos notado que Lisa, cambiando, apenas sale de casa, ha dejado de hablar con los vecinos, y ayer la vi llorando en el coche aparcado en su garaje. Se sentó allí y lloró». Robert sintió que la ansiedad crecía en su interior. Siempre se había enorgullecido de su intuición, que le había salvado a él y a sus hombres durante el servicio, y ahora gritaba peligro. «¿Y su marido?», preguntó, sabiendo ya lo que estaba a punto de oír. «James». Carol vaciló. «Siempre ha sido educado, pero frío.
Últimamente le oímos gritar mucho, y un día bajó la voz como si temiera que la oyeran. Vi a Lisa salir de casa con gafas de sol un día nublado. Cuando me acerqué a hablar con ella, se marchó rápidamente, pero logré notar un moratón bajo sus gafas. Robert apretó el auricular con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Nunca había aprobado la elección de su hija, pues desde el principio sintió algo falso en James. Pero Lisa estaba tan enamorada, tan feliz, que había decidido no interferir. «Gracias por llamar, señora Henderson», dijo, tomando una decisión. «Me ocuparé de ello». Una hora más tarde, Robert estaba en camino. No llamó a Lisa, temiendo que James interceptara la llamada o que su hija, defendiendo a su marido, se negara a ayudar. Demasiado a menudo en su práctica, cuando había sido abogado militar, se había encontrado con víctimas de violencia doméstica que negaban lo evidente. El viaje a Sunnyvale duró casi 8 horas. Mientras tanto, la mente de Robert se llenaba de recuerdos. La pequeña Lisa corriendo feliz hacia él con los brazos abiertos. La Lisa adolescente defendiendo obstinadamente su punto de vista en un debate del instituto. La Lisa, graduada en la universidad recibiendo con orgullo una matrícula de honor. ¿Qué había salido mal? ¿Cómo había podido acabar así su brillante e independiente hija? Al llegar a Sunnyvale de noche, Robert se dirigió directamente a casa de su hija. Cuando aparcó al otro lado de la calle, se dio cuenta de que las luces de las ventanas estaban encendidas. Se dirigió a la puerta y llamó al timbre, pero no hubo respuesta. Volvió a llamar con más insistencia. Luego, otra vez, empezando a preocuparse. «Lisa, ¿estás en casa?», gritó, escuchando. Le pareció oír voces, pero nadie respondió. Sonó otro timbre, volvió a llamar. Algo iba mal. Robert dio la vuelta a la casa, intentando mirar por las ventanas, pero las gruesas cortinas ocultaban lo que ocurría dentro. Volvió a llamar a la puerta. «Lisa, sé que estás en casa. Abre la puerta», gritó, empujando el pomo. Para su sorpresa, la puerta estaba abierta. La empujó y la puerta se abrió de golpe. Lo que vio dentro confirmó sus peores temores. Lisa estaba de pie en medio del comedor, llevándose la mano a la mejilla sonrojada. Frente a ella estaba James, con la cara contorsionada por la rabia, claramente acababa de pegar a su hija. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó Robert, entrando en la casa. «Papá». Lisa lo miró con asombro y miedo. Robert desvió la mirada de su hija a su yerno, fijándose en todos los detalles de la situación. El vaso volcado sobre la mesa, la suntuosa cena que apenas había sido tocada, la postura tensa de su hija, la marca del golpe en la mejilla. «¿Qué le has hecho a mi hija?», preguntó en voz baja, mirando a James directamente a los ojos. James se enderezó, obviamente intentando recuperar el control de la situación. «Es un asunto familiar, Robert», dijo con fingida confianza. «Te pediría que te marcharas y nos dejaras resolver nuestros problemas por nuestra cuenta». Robert cerró la puerta lentamente tras de sí, sin apartar los ojos de James. «No voy a ir a ninguna parte», respondió con calma. «No después de lo que he visto». Dio un paso adelante. A pesar de sus 60 años, Robert conservaba su porte militar y su forma física. Cada mañana empezaba con un trote y una serie de ejercicios que no se había saltado ni en los días más duros desde la muerte de su mujer, 5 años atrás. «No sé qué crees que has visto», intentó James mantener la compostura, «pero Lisa y yo solo estábamos discutiendo. Nada raro en un matrimonio». Robert desvió la mirada hacia su hija, sin dejar de apretarle la mejilla con la mano. «Lisa», dijo en voz baja, «¿es verdad? ¿Era solo una discusión?». Lisa abrió la boca pero no dijo nada. Años de manipulación y abuso emocional le habían enseñado a callar, a estar de acuerdo, a aceptar la culpa. Pero hoy algo era diferente. Tal vez fuera la presencia de su padre, tal vez la bofetada que había sido la gota que colmó el vaso, pero ya no podía seguir fingiendo. «No»,
dijo Lisa en voz baja, soltando la mano y enderezándose. Esto no es solo una discusión, y no es la primera vez. Lisa, exclamó James, dando un paso hacia ella. No sabes lo que dices. Robert se interpuso entre ellos en un instante, con la mano firmemente apoyada en el pecho de James, deteniéndolo. Un paso más hacia mi hija, dijo Robert con voz tranquila pero amenazadora, y te arrepentirás. James retrocedió, sin esperar semejante resistencia. Toda su autoridad, todo el poder que tenía sobre Lisa, se evaporó de repente ante aquel hombre mayor pero fuerte, cuyos ojos le miraban con implacable determinación. «Me estás amenazando. En mi propia casa». James intentó recuperar el control alzando la voz. «Puedo llamar a la policía». «Llámalos», replicó Robert con calma. «Estaré encantado de explicarles por qué mi hija tiene la huella de tu mano en la cara». Se volvió hacia Lisa sin perder de vista a James. «Recoge tus cosas, Lisa. Te vas de aquí. Ella no irá a ninguna parte», gritó James, dando un paso adelante. «Es mi mujer». Robert se volvió hacia él a tal velocidad que James retrocedió instintivamente. «Es mi hija», respondió Robert, «y ahora necesita que la protejas de ti». Algo en su tono, en su mirada, hizo que James se detuviera. Quizá por primera vez se dio cuenta de que no era solo un hombre mayor, sino un hombre con una rica historia que nunca se había molestado en conocer. Robert Miller había recorrido un largo camino antes de convertirse en el padre de Lisa. Nacido en un pequeño pueblo de Minnesota, ingresó en la academia militar nada más terminar el instituto. Sirvió en una unidad especial, participó en varias operaciones militares, luego se licenció en Derecho y se convirtió en abogado militar. Sus antiguos colegas le respetaban por su sentido de la justicia y su inquebrantable convicción de que el honor no es una palabra vacía. Tras retirarse como coronel, Robert siguió viviendo según los mismos principios. Incluso después de perder a su amada esposa Eleanor, nunca perdió su fuerza interior. Se dedicó a ayudar a los veteranos, trabajando para una organización benéfica que defiende sus derechos, y ahora, de pie en el salón de la casa de su hija, sentía el mismo impulso de determinación que sintió en el campo de batalla cuando tuvo que defender a sus hombres. «Lisa», repitió sin apartar los ojos de James, «ve a recoger tus cosas». «No va a ir a ningún sitio conmigo», volvió a intentarlo James, pero su voz sonaba menos segura. «No es decisión tuya», replicó Robert. «Es decisión de Lisa, y ahora mismo quiero hablar con ella a solas». Se volvió hacia su hija, que seguía de pie, aturdida. «Lisa, ¿nos dejas un momento? Necesito hablar con tu marido». Lisa miró vacilante a su padre y luego a James. No había visto a su padre tan serio desde que tenía 16 años y se había metido en problemas al volver a casa después del toque de queda. «De acuerdo», dijo en voz baja, rodeó a los hombres en un amplio arco y salió del comedor. En cuanto la puerta se cerró tras ella, Robert se volvió hacia James. Su mirada era tranquila, pero tan amenazadora que James dio un paso atrás. «Siéntate», ordenó Robert, señalando una silla. «No puedes darme órdenes en mi propia casa», intentó objetar James, pero le tembló la voz. «Siéntate», repitió Robert con tal acero en la voz que James se dejó caer automáticamente en la silla. Robert se acercó más y se cernió sobre él. «He visto a hombres como tú cientos de veces», comenzó con voz tranquila pero aterradoramente calmada. «Hombres que creen que su superioridad se demuestra humillando a las mujeres. Hombres que creen que la fuerza es la capacidad de hacer que otro hombre tenga miedo. Hombres tan inseguros que solo se sienten importantes cuando controlan y humillan a los demás». James intentó levantarse, pero Robert le puso una mano en el hombro, sujetándolo con fuerza. «Aún no he terminado», dijo. «Le levantaste la mano a mi hija. La humillaste, la manipulaste, la aislaste de su familia y de sus amigos.
Destruiste sistemáticamente su autoestima, su confianza, su capacidad para tomar decisiones. No sabes nada de nuestro matrimonio, siseó James, pero sin la misma seguridad. Sé lo suficiente, replicó Robert. Veo en lo que has convertido a mi brillante y segura hija. Veo el miedo en sus ojos, y te veo haciendo alarde de tu poder sobre ella. Se inclinó más cerca, bajando la voz. ¿Sabes lo que le hacíamos a la gente como tú en el ejército? ¿A los que abusaban de su poder? ¿A los que intimidaban a los débiles? James tragó saliva involuntariamente. Había algo en los ojos de aquel hombre que indicaba que no estaba acostumbrado a soltar palabrotas. Les enseñamos a respetar, continuó Robert. A veces brutalmente, pero siempre eficaz. Soltó el hombro de James y se enderezó. Pero no voy a hacer eso. Aunque te mereces una buena lección, no me rebajaré a tu nivel. En lugar de eso, voy a darte a elegir. James lo miró, con la cara pálida pero la ira aún humeando en sus ojos. ¿Qué elección?, preguntó. Lisa se vendrá conmigo esta noche, dijo Robert con calma. Eso está fuera de discusión. La cuestión es qué pasará después. Puedes admitir tus problemas y empezar a trabajar en ellos. Terapia, control de la ira, cualquier cosa que te ayude a ser mejor persona. O puedes seguir actuando como hasta ahora y perderla para siempre. No puedes decidir por ella, le espetó James. No lo hago, replicó Robert. Es decisión de Lisa, pero haré todo lo que pueda para mantenerla a salvo mientras toma esa decisión, para que esté libre de tu presión, de tu manipulación, de tus amenazas. Hizo una pausa, mirando a James detenidamente. Y si intentas impedir que eso ocurra, si intentas intimidarla o hacerle daño otra vez, créeme, las consecuencias serán graves. James le sostuvo la mirada, pero el miedo brilló en sus ojos. Por primera vez en su vida, se enfrentaba a un hombre al que no podía controlar ni intimidar. ¿Me estás amenazando?, preguntó James, intentando mantener cierta apariencia de control sobre la situación. Te lo prometo, respondió Robert con calma, y siempre cumplo mis promesas. James se levantó lentamente de la silla, apretando y soltando los puños. Robert no se movió, siguió mirándolo fijamente a los ojos. Había tensión entre ellos, tanta que parecía que se podía tocar con las manos. «Has entrado en mi casa». James apretó los dientes. «Estás interfiriendo en mi familia. ¿Qué te da derecho?» «El miedo que veo en los ojos de mi hija», replicó Robert. «Las marcas de tu mano en su cara. Es suficiente». Lisa abrió cautelosamente la puerta del comedor, indecisa de entrar, pero incapaz de mantenerse alejada. El corazón le latía tan fuerte que estaba segura de que los hombres podían oírlo. En sus 6 años de matrimonio con James, se había acostumbrado a adaptarse, a ceder, a rendirse. Ver a alguien plantarle cara, especialmente a su padre, era a la vez aterrador y extrañamente edificante. «Lisa no va a ir a ninguna parte», alzó la voz James cuando la vio en la puerta. «Esta es su casa. Ella me pertenece». «James», dijo Lisa en voz baja, sorprendida de lo tranquila que sonaba su voz. «Me voy con mi padre. Necesito tiempo para pensar». James se volvió bruscamente hacia ella, con una expresión de auténtica sorpresa en el rostro. En todos los años que llevaban casados, rara vez lo había contradicho directamente, sobre todo delante de otras personas. «¿Qué?». Su voz bajó hasta convertirse en un peligroso susurro. «¿Me vas a dejar? Por una pequeña disputa». «No es una pequeña riña, James». Lisa dio un paso hacia la habitación, sintiendo que su determinación crecía. «Me has pegado, y no es la primera vez que me humillas». «¿Humillarte?». James sonrió, pero había incertidumbre en su sonrisa. «Te lo he dado todo. Esta casa, esta vida. Nunca has trabajado desde que nos casamos. ¿Por qué no me dejaste?». Lisa alzó la voz, algo que no había hecho en mucho tiempo. «Dijiste que una mujer debía tener un hogar, no una carrera.
que te humillaría que tu mujer trabajara, y yo estuve de acuerdo porque te quería y deseaba que fueras feliz. Robert observó este intercambio de comentarios en silencio, dispuesto a intervenir si James hacía un solo movimiento sobre Lisa, pero vio que su hija había encontrado la fuerza para hablar y no quería arrebatársela. ¿Y me das las gracias por todo lo que he hecho por ti escapándote con papá a la primera de cambio? James negó con la cabeza. Siempre supe que en el fondo eras infantil. Siempre te escondes a espaldas de tus padres cuando las cosas se ponen difíciles. No intentes darle la vuelta a esto, James. Lisa se acercó un poco más, manteniendo una distancia prudencial, pero ya sin esconderse detrás de su padre. He soportado tus burlas durante años, tu control, tus constantes acusaciones de que no soy lo bastante buena. Me esforcé por ser todo lo que querías que fuera, y aún así nunca fue suficiente. James pareció confundido por un momento, como si no hubiera esperado semejante desaire. Luego su rostro volvió a contorsionarse de ira. Si lo hubieras intentado de verdad, dijo, no habría vuelto a casa con esta patética apariencia de cena. Si lo hubieras intentado de verdad, nuestra casa estaría en orden y no en el feo estado en que se encuentra últimamente. Robert recorrió con la mirada el inmaculado salón y la mesa perfectamente puesta. No veo nada feo aquí, dijo. Al contrario, me parece que Lisa se ha pasado todo el día preparando esta cena. No te metas, gritó James. No tienes ni idea de lo que estás hablando. Entonces, explícamelo, dijo Robert con calma. Explícame qué hay en esta casa, en esta cena, que no esté a tu altura. James hizo una pausa, mirando alrededor de la habitación, obviamente intentando encontrar algo con lo que meterse. No se trata de cosas concretas, dijo por fin. Se trata de actitud, su forma de hacer las cosas, desganada, poco entusiasta. Eso no es cierto, dijo Lisa en voz baja. Siempre he puesto todo mi corazón en lo que hago por nuestro hogar, por ti. Quería que fueras feliz. Si de verdad quisieras eso, replicó James, no habrías dejado que tu padre irrumpiera en nuestra casa y destruyera nuestra familia. Tu familia quedó destruida en el momento en que le levantaste la mano a mi hija, dijo Robert con dureza. James se volvió bruscamente hacia su suegro. Y tú eres el verdadero experto en relaciones familiares, ¿verdad? Su voz estaba llena de veneno. Lisa me contó cómo desapareciste durante meses por tu preciado servicio, dejándolas solas a ella y a su madre, cómo te perdiste la mayor parte de su infancia por culpa de tu importante trabajo. Y ahora estás aquí dándome lecciones sobre cómo tratar a mi familia. Robert bajó los ojos un momento. Aquel puñetazo había dado en el blanco. En efecto, se había perdido demasiados momentos importantes de la vida de su hija por culpa de su servicio militar, y siempre lo había lamentado profundamente. Tienes razón, dijo en voz baja, levantando la mirada hacia James. No fui un padre perfecto. Cometí errores de los que aún hoy me arrepiento, pero nunca le puse la mano encima a mi mujer. Nunca la humillé ni controlé todos sus movimientos. Y siempre he antepuesto el bienestar de mi familia a mi ego. Hizo una pausa, dejando que sus palabras se asentaran. La cuestión no es si fui el padre perfecto. La cuestión es el aquí y el ahora. Y ahora mismo veo a un hombre tan inseguro que solo puede sentir su valía humillando a la mujer que lo ama. James se puso pálido. Las palabras de Robert le golpearon donde más le dolía. Miró alrededor de la habitación como un animal acorralado y luego su mirada volvió a posarse en Lisa. ¿Y dejas que me hable así?, preguntó exigente. ¿Después de todo lo que he hecho por ti? Lisa respiró hondo. Se dio cuenta de que estaba en una encrucijada. Un camino la llevaba de vuelta a la vida que conocía, con su previsibilidad, aunque esa previsibilidad incluyera la humillación y el control. El otro llevaba a lo desconocido, aterrador pero lleno de posibilidades. James, dijo ella, sorprendida por la serenidad de su voz,
Estoy agradecida por todo lo bueno que ha habido entre nosotros, por los momentos en los que fuiste amable y cariñoso, por nuestro hogar, por nuestra vida juntos. Hizo una pausa para ordenar sus pensamientos. Pero no puedo seguir viviendo así. No puedo seguir fingiendo que todo va bien cuando no es así. Merezco respeto. Merezco el derecho a ser yo misma, no solo quien tú quieres que esté a tu alrededor. James sacudió la cabeza, como si no pudiera creer lo que oía. No eres tú quien habla, dijo. Es él, señaló a Robert con la cabeza. Te está poniendo en mi contra. No, James, dijo Lisa con firmeza. Soy yo quien habla. La parte de mí que has intentado reprimir durante tanto tiempo. La Lisa que conociste hace 6 años, segura de sí misma, con sus propias opiniones, sus propias metas y sueños. Se acercó un paso más a su padre, sintiendo su apoyo. Voy a salir con papá. Necesito tiempo para pensar, para recordar quién soy realmente. James pasó la mirada de Lisa a Robert y viceversa. Algo parecido al miedo brilló en sus ojos por primera vez desde que se conocían. No puedes irte así como así, dijo, y su voz ya no era tan segura como antes. Tenemos una vida común, facturas comunes, propiedades comunes. Todo eso puede resolverse más adelante, replicó Robert con calma. Lo más importante ahora es que Lisa esté a salvo. ¿Segura? James rió con amargura. Lo dices como si yo fuera un monstruo, como si la golpeara todos los días. ¿No es cierto? Preguntó Lisa en voz baja. Puede que no físicamente, hasta hoy, pero con palabras, con miradas, con silencio. No me has arruinado día tras día, haciéndome sentir inútil, inepta, indigna. James abrió la boca para protestar, pero no encontró palabras. Algo en la expresión del rostro de Lisa lo detuvo. Tal vez por primera vez no vio en sus ojos el miedo o el afán de complacer habituales, sino una firme determinación. Si te vas ahora, dijo por fin, no creas que puedes volver cuando quieras. No voy a esperar a que juegues a ser independiente. Era una amenaza, pero en ella Lisa oyó la desesperación de un hombre que pierde el control de una situación, y por primera vez en mucho tiempo no sintió miedo de su ira, sino lástima. No estoy jugando, James, dijo en voz baja. Intento salvarme, y quizás si puedes entenderlo, haya una oportunidad de salvar lo bueno que hay entre nosotros. Robert puso la mano en el hombro de su hija, un gesto de apoyo que no escapó a la atención de James. Vosotros dos os vais a marchar, dijo, y ya no era una pregunta sino una afirmación de hecho. Dejadme aquí sola. Sí, asintió Lisa. Necesito tiempo, creo que tú también. James la miró durante un largo instante, como si intentara memorizar su rostro. Luego se dio la vuelta bruscamente, cogió una botella de vino de la mesa y se sirvió un vaso lleno. Haz lo que quieras, dijo sin volverse. Siempre lo has hecho. Este último intento de darle la vuelta a la situación, de culparla a ella en lugar de admitir su culpabilidad, era un movimiento tan típico de James que Lisa sonrió involuntariamente. ¿Cómo había podido pasar tanto tiempo sin ver estas manipulaciones? Vamos, dijo en voz baja a su padre. No hay nada más que añadir aquí. Robert asintió y se dirigieron a la salida. James continuó de pie, dándoles la espalda, ignorando desafiante su marcha. Solo cuando la puerta se cerró tras ellos se volvió y arrojó el vaso contra la pared con tal fuerza que se hizo añicos, dejando una mancha roja que parecía sangre. Hacía frío fuera y Lisa tiritaba. Robert se quitó la chaqueta en silencio y se la echó sobre los hombros. Mi coche está al otro lado de la calle, dijo. Vamos, te vas a congelar. Lisa asintió, pero no se movió. Se quedó mirando la casa que había sido suya durante los últimos 4 años. Las luces en las ventanas, el césped cuidado, la fachada inmaculada. Antes le había parecido la realización de sus sueños. Ahora lo veía como un decorado que ocultaba una realidad muy distinta. No sé si estoy haciendo lo correcto, dijo en voz baja. Robert le puso la mano en el hombro.
Nadie lo sabe con certeza, Lisa, dijo. Solo hacemos lo que creemos que es correcto en ese momento, y esperamos no equivocarnos. Se volvió hacia su padre y vio en sus ojos un amor incondicional que nunca había visto en James, ni siquiera en los mejores días de su matrimonio. Gracias por venir, dijo con lágrimas en los ojos. No sé qué habría hecho sin ti. Estarías bien, dijo Robert con seguridad. Siempre has sido más fuerte de lo que crees, solo que a veces todos necesitamos ayuda para recordarlo. Caminaron despacio hasta el coche. Lisa se sentía extrañamente ligera, como si el enorme peso que había estado soportando durante años hubiera desaparecido de repente. Claro que le esperaba la incertidumbre, quizá incluso la lucha. Pero ahora, caminando junto a su padre por la tranquila calle de Sunnyvale, se sentía esperanzada por primera vez en mucho tiempo. En el coche, Robert no arrancó el motor de inmediato. Se volvió hacia su hija, mirándola atentamente. Lisa, dijo con seriedad, quiero que sepas que, decidas lo que decidas, te apoyaré. Si quieres volver con él, aunque espero que no lo hagas, no te juzgaré. Si quieres divorciarte y empezar de nuevo, te apoyaré. Es tu vida y solo tú puedes decidir cómo vivirla. Lisa asintió, sintiendo las lágrimas correr por sus mejillas. ¿Cuántos años hacía que nadie le hablaba como a una persona adulta capaz de tomar sus propias decisiones? No sé lo que quiero, admitió. Todo es muy confuso. Ya tendrás tiempo de resolverlo, dijo Robert suavemente. Ahora mismo lo más importante es tu seguridad y tu bienestar. Todo lo demás puede esperar. Arrancó el motor y el coche se puso en marcha, alejándolos de la casa que ya no era un refugio para Lisa. Ella miraba por la ventanilla las calles de Sunnyvale que pasaban flotando y los recuerdos se arremolinaban en su cabeza. Buenos y malos, momentos de felicidad y decepción, amor y miedo. Le quería, ¿sabes? Dijo en voz baja. Le quería de verdad, al principio. Lo sé, asintió Robert. Si no, no te habrías casado con él. Nunca tomabas decisiones importantes a la ligera. ¿Cuándo cambiaron las cosas? Lisa negó con la cabeza. Ni siquiera me di cuenta de cómo ocurrió. ¿Cómo pasó de ser alguien que me regalaba flores a cambio de nada a alguien que cree que no merezco ni el más mínimo respeto? La gente como James rara vez muestra su verdadera cara de golpe, dijo Robert pensativo. Prueban los límites, paso a paso. Primero un poco de crítica, luego el control sobre cosas sin importancia, después el aislamiento de amigos y familiares. Y antes de que te des cuenta de lo que está pasando, ya estás atrapado. Lisa miró sorprendida a su padre. ¿Cómo lo sabes? Robert suspiró. He visto demasiados casos así en mi carrera, en el ejército, en la vida civil. La dinámica de la violencia es muy similar, independientemente de dónde se manifieste. Lanzó una breve mirada a su hija y volvió a centrarse en la carretera. Siempre temí que algo así pudiera ocurrirte a ti o a Sara. Intenté enseñarte a reconocer las señales de alarma, pero hay lecciones que cada uno tiene que aprender por sí mismo, a través de la experiencia. Nunca dijiste que no aprobaras a James, dijo Lisa. No pretendía entrometerme, admitió Robert. Estabais tan felices, tan enamorados. ¿Y quién soy yo para juzgar al hombre que elegiste? Pensé que podía estar equivocada, que mi sospecha no era más que los viejos hábitos de un militar que ve una amenaza donde no la hay. Sacudió la cabeza. Ahora me arrepiento de no haber dicho nada. Quizás si hubiera compartido mis preocupaciones, las cosas habrían salido de otra manera. No te culpes. Lisa le puso la mano en el hombro. De todos modos, no le habría escuchado. Estaba demasiado fascinada por él, por su confianza, por su éxito. Parecía tan fuerte, tan fiable. Sonrió amargamente. Es curioso, ¿verdad? Pensaba que era fuerte, y resulta que la verdadera fuerza es la capacidad de aceptar a los demás por lo que son sin intentar romperlos o rehacerlos. Robert asintió, orgulloso de la sabiduría de su hija.
Incluso después de pasar por todo aquello, no se había amargado, no había perdido su capacidad de ver el fondo de las cosas. ¿A dónde vamos?, preguntó Lisa, dándose cuenta de pronto de que no conocía su destino. Primero al hotel, respondió Robert. He reservado una habitación por si acaso. Y después, depende de ti. Podemos ir a Portland, a nuestra casa, o puedes quedarte con Sarah en Seattle si quieres. O podemos buscarte un piso aquí mismo, en Sunnyvale, si no quieres irte lejos. No lo sé, respondió Lisa con sinceridad. Necesito tiempo para pensarlo. Y tendrás tiempo, le aseguró Robert. Nadie te meterá prisa en tomar ninguna decisión. Entraron en el aparcamiento de un pequeño pero cuidado hotel a las afueras de Sunnyvale. Robert apagó el motor y se volvió hacia su hija. Lo harás bien, Lisa, dijo con confianza. Pase lo que pase, eres más fuerte de lo que crees, y no estás sola. Lisa asintió, sintiendo emociones contradictorias que luchaban en su interior. Miedo a lo desconocido y alivio por su nueva libertad. Vergüenza por haber dejado que la relación llegara tan lejos y orgullo por haber encontrado la fuerza para abandonarla. La amargura de las esperanzas frustradas y la tímida esperanza de un nuevo comienzo. «¿Sabes?», dijo, mirando a su padre, «todavía no puedo creer que te subieras al coche y recorrieras 800 kilómetros porque te llamó un vecino». Robert sonrió, y por un momento su rostro cansado se pareció al que Lisa recordaba de su infancia, el rostro de un héroe valiente e invencible capaz de resolver cualquier problema. «¿De qué otra forma podría ser?», preguntó con sencillez. «Eres mi hija. Siempre acudiré si tienes problemas, aunque no me pidas ayuda, especialmente si no lo haces». Aquellas sencillas palabras, pronunciadas con una sinceridad tan evidente, fueron la gota que colmó el vaso. Lisa rompió a llorar, sin avergonzarse de sus emociones, dando rienda suelta a todo lo que había acumulado a lo largo de los años. Miedo, dolor, frustración, desesperación. Robert la abrazó, dejándola llorar, sin intentar detenerla ni consolarla con palabras vacías. Al cabo de un rato, Lisa se calmó, se secó los ojos y sonrió débilmente. «Lo siento», dijo. «No sé qué me ha pasado». «No te disculpes», replicó Robert. «Las lágrimas no son una debilidad, Lisa. A veces es la forma más sana de expresar lo que sientes». Salió del coche, lo rodeó y abrió la puerta por el lado de Lisa, dándole la mano, un gesto caballeroso que siempre practicaba, incluso en sus momentos más mundanos. «Entremos», dijo. «Tienes que descansar. Mañana será un nuevo día y podremos pensar en los próximos pasos». Lisa le cogió de la mano y salió del coche. Caminaron juntos hacia la entrada del hotel, dejando atrás no solo la distancia física hasta la casa de James, sino también una vida que ya no se ajustaba a lo que Lisa quería ser. Y en la casa que dejaron, James Parkson estaba sentado solo a la mesa donde no hacía mucho debería haberse celebrado una cena de celebración. Miró la silla vacía al otro lado de la mesa y por primera vez en mucho tiempo pensó en el hecho de que podría haber perdido algo realmente valioso. No su orgullo, ni su ego, ni su control, sino una mujer que, a pesar de todo lo que le había hecho, había intentado ver lo mejor de él hasta el último momento. Habían pasado 3 semanas desde la noche en que Lisa había abandonado su casa de Sunnyvale. 3 semanas que habían cambiado su vida más que 6 años de matrimonio con James. Estaba sentada en el porche de la casa de su padre en Portland, envuelta en una manta, con una taza de té caliente entre las manos, y observaba cómo la lluvia crujía suavemente contra las hojas de los arces. Los primeros días en el hotel fueron los más duros. Lisa se debatía entre el deseo de volver, porque lo conocido, por doloroso que fuera, siempre parecía más seguro que lo desconocido, y la determinación de seguir adelante. Lloraba por las noches, se despertaba presa del pánico pensando que James estaba a punto de entrar y exigirle explicaciones por su comportamiento poco ideal.
Miraba el teléfono cada 5 minutos, esperando sus llamadas o mensajes amenazantes, suplicantes, manipuladores. Pero James no llamaba, ni enviaba mensajes, como si estuviera decidido a demostrar que podía arreglárselas sin ella, que su marcha no significaba nada para él. Lisa no sabía si sentirse aliviada o decepcionada. Al cuarto día, ella y su padre volvieron a la casa para recoger sus cosas. James no estaba. Había dejado una nota diciendo que estaría en la oficina todo el día. Frío, formal, sin una sola palabra personal. Típico de él, evitar la confrontación emocional, preferir la agresión pasiva a la conversación directa. Robert la ayudó a recoger lo esencial: ropa, documentos personales, algunas cositas muy queridas para él. El resto podía esperar. Lisa paseó por la casa que una vez había considerado suya y se sintió extrañamente ajena, como si todo aquello le estuviera sucediendo a otra persona. Las habitaciones que había arreglado con tanto esmero, las cosas que había elegido con tanto cuidado, todo aquello perdía de repente su significado. En el dormitorio se detuvo un momento en el tocador, mirando su perfume, su maquillaje, sus joyas, todas aquellas pequeñas cosas femeninas que James había comprobado y comentado tan escrupulosamente. Ese maquillaje es demasiado brillante para una mujer respetable. Esos pendientes rebajan tu imagen. Las verdaderas damas no usan perfumes así. ¿Cuántas veces había cambiado sus preferencias tratando de cumplir sus normas? Al día siguiente partieron hacia Portland. Robert se ofreció a que Lisa se quedara con él el tiempo que hiciera falta, y ella aceptó. Sarah, su hermana pequeña, había venido corriendo desde Seattle para pasar el fin de semana en cuanto se enteró de lo ocurrido. Siempre le había caído mal James y ahora apenas podía contenerse para no decir «te lo dije». En lugar de eso, se limitó a abrazar a Lisa y a prometerle su apoyo en lo que decidiera hacer. Poco a poco, día a día, Lisa empezó a redescubrirse a sí misma. Recordaba lo que le gustaba antes de James, los libros que leía, la música que escuchaba, la ropa que llevaba. Llamó a algunos viejos amigos con los que casi había perdido el contacto durante los años de matrimonio. Para su sorpresa, se alegraron de saber de ella, no le hicieron demasiadas preguntas ni la juzgaron. A la segunda semana, concertó una cita con un psicólogo especializado en violencia doméstica. Al principio, Lisa se resistió a la idea. En su mente, la violencia doméstica se asociaba con palizas y situaciones extremas, no con lo que estaba ocurriendo en su matrimonio. Pero la psicóloga, una mujer amable de mediana edad y mirada atenta, la ayudó a ver patrones que había pasado por alto o excusado. Abuso emocional, gaslighting, aislamiento, control. Todo ello estaba destruyendo su autoestima y su confianza. En la tercera semana, empezó a pensar en el futuro, en lo que quería hacer, dónde quería vivir, cómo quería construir nuevas relaciones, consigo misma y con los demás. Actualizó su CV y buscó vacantes en marketing, su antigua especialidad. Para sorpresa de Lisa, el mundo no había avanzado tanto en su paréntesis profesional de 6 años como temía. Sí, había nuevas herramientas y plataformas, pero los fundamentos seguían siendo los mismos, y ella podía ponerse al día. Y ahora, sentada en el porche con una taza de té, Lisa sentía una extraña calma. No era felicidad, aún faltaba mucho, ni satisfacción, había demasiado por resolver, pero sí calma, una profunda conciencia de que, por muy difíciles que fueran las cosas, estaba en el buen camino. El crujido de la puerta interrumpió sus cavilaciones. Robert salió al porche con su propia taza en la mano. ¿Puedo acompañarte?, le preguntó. Lisa sonrió y asintió. Su padre se sentó a su lado y se quedaron un rato mirando la lluvia en silencio. «¿Qué tal estás?», preguntó por fin Robert. «Mejor», respondió Lisa. «Cada día es un poco más fácil». «Eso está bien», asintió él. «El tiempo cura, por muy tópico que suene».
Lisa dio un sorbo a su té, ordenando sus pensamientos. Estoy pensando en pedir el divorcio, dijo, sorprendida por la firmeza de su voz. Robert la miró con atención. ¿Estás segura? Sí, asintió Lisa. No veo otro camino. Lo que había entre nosotros no es una relación sana, y no creo que James sea capaz de cambiar lo suficiente como para que volvamos a empezar. Hizo una pausa. ¿Sabes qué es lo más extraño? No lo odio. A veces creo que debería, después de todo lo que ha hecho. Pero es que siento pena por él. Y por mí. Ambos merecíamos algo mejor. Robert le puso una mano en el hombro, un gesto de apoyo que Lisa había sentido todos los días desde que habían salido de casa de James. El odio solo prolongaría tu dolor, dijo. El perdón, no hacia él, sino hacia ti misma, es el camino hacia la curación. Lisa asintió. El psicólogo había dicho lo mismo. Perdonar no significa poner excusas ni olvidar, significa dejar ir la ira, el resentimiento, un pasado que de otro modo te haría retroceder. He empezado a buscar trabajo, dijo, cambiando de tema. Por ahora solo estoy buscando trabajo, actualizando mis conocimientos, pero pronto estaré lista para una entrevista. Es estupendo, se alegró Robert. Siempre has tenido talento en tu campo. Estoy seguro de que encontrarás algo adecuado rápidamente. Eso espero, sonrió Lisa, aunque me da un poco de miedo. 6 años es mucho tiempo. Estarás bien, dijo Robert con confianza. Eres mucho más fuerte de lo que crees. Llevaba repitiendo aquella frase desde aquella noche en Sunnyvale y, poco a poco, Lisa empezaba a creérsela. Tal vez era realmente más fuerte de lo que había pensado todos aquellos años que había pasado bajo la opresión de James. En ese momento sonó su teléfono. Lisa se estremeció al ver el nombre en la pantalla. «Es él», dijo en voz baja a su padre. Robert asintió con la cabeza pero no dijo nada, dejándole a ella la decisión de contestar o no. Tras dudar un segundo, Lisa aceptó la llamada. «Hola, James», dijo intentando que su voz sonara neutra. Lisa, la voz de James sonaba extraña, no fría o irritada como de costumbre, sino casi insegura. «¿Cómo te encuentras?» «Estoy bien», respondió ella con cautela. «¿Y tú?» «He estado mejor». Una nota familiar de sarcasmo parpadeó en su voz, pero desapareció de inmediato. «Lisa, yo necesito hablar contigo, no por teléfono, en persona». Lisa sintió que su interior se tensaba. Una parte de ella seguía reaccionando a su voz, a sus exigencias, preparándose automáticamente para obedecer. Pero la otra parte, la que se hacía más fuerte con cada día de libertad, dijo firmemente que no. «No creo que sea una buena idea, James», replicó ella. «Si tienes algo que decir, puedes hacerlo por teléfono». «Por favor», dijo él, y Lisa se sorprendió. James casi nunca preguntaba, exigía, insistía, manipulaba, pero rara vez preguntaba directamente. «Es importante, y ha cambiado, o intentando cambiar». Lisa lanzó una mirada a su padre, que observaba atentamente su reacción, dispuesto a apoyar cualquier decisión que tomara. «¿A qué te refieres?», preguntó ella, intrigada a pesar de su determinación de dejar a James en el pasado. «He empezado a ver a un terapeuta», respondió él, y había algo parecido a la vergüenza en su voz. «2 veces por semana. Me está ayudando a entender cosas, sobre mi comportamiento, sobre por qué soy como soy». Lisa no sabía qué decir. James siempre había rechazado la idea misma de la psicoterapia, considerándola una muleta para débiles. El hecho de que no solo acudiera a un especialista, sino que lo admitiera, era tan poco habitual en él que ella no podía evitar preguntarse, ¿realmente puede una persona cambiar tan radicalmente en tan poco tiempo? «Es bien, James», dijo ella con cuidado. «Me alegro por ti. No te estoy pidiendo que vuelvas», añadió rápidamente como si temiera que ella lo malinterpretara. «Ahora no, quizá nunca,
Me doy cuenta de que te he hecho daño, de que no he sido el marido que debería haber sido. Hizo una pausa y Lisa le oyó respirar hondo. Solo quiero que nos veamos. Hablar. Disculparme en persona, no por teléfono. Te lo mereces. Lisa cerró los ojos, tratando de ordenar sus sentimientos. Las palabras de James sonaban sinceras, pero ¿cuántas veces en su matrimonio había aceptado sus disculpas, creído sus promesas, solo para ver cómo todo volvía a la normalidad un día o una semana después? No lo sé, James, respondió ella con sinceridad. Tengo que pensarlo. Por supuesto, aceptó él apresuradamente. Lo comprendo. Solo avísame cuando te decidas. Te estaré esperando. Al terminar la conversación, Lisa permaneció sentada largo rato, mirando la pantalla apagada del teléfono. Robert esperó pacientemente, sin apresurarla con explicaciones. «Quiere que nos veamos», dijo por fin. «Dice que ha estado viendo a un terapeuta, que ha cambiado». Robert asintió, mirando atentamente a su hija. «¿Tú qué crees?» «No lo sé», admitió Lisa. «Una parte de mí quiere creer que se ha dado cuenta de sus errores, que intenta ser mejor persona, pero la otra parte de mí teme que esto no sea más que otra manipulación, una forma de recuperar el control sobre mí». «Ambas cosas son posibles», dice Robert pensativo. «La gente puede cambiar si realmente lo desea, pero el cambio no suele ser rápido ni fácil». Miró a su hija con calidez y preocupación. «Decidas lo que decidas, Lisa. Recuerda, no tienes por qué aceptar verle solo porque te lo pida. No tienes que perdonarle ni darle una segunda oportunidad. Lo importante son tus sentimientos, tu seguridad, tu bienestar». Lisa asintió, agradecida por aquellas palabras. Durante 6 años había puesto los sentimientos y deseos de James por encima de los suyos. Era hora de que aprendiera a escucharse a sí misma. «Lo pensaré», dijo. «Pero esta noche no. Hoy solo quiero disfrutar de la lluvia y del té». Robert sonrió y levantó su taza en un brindis silencioso. Siguieron sentados en el porche, observando cómo las gotas de lluvia dibujaban dibujos en los charcos y las hojas, cómo las nubes se deslizaban lentamente por el cielo, prometiendo que tarde o temprano se separarían y asomaría el sol. Una semana después, Lisa aceptó ver a James. Acordaron verse en un pequeño café del centro de Portland, territorio neutral donde ella se sentía segura sabiendo que su padre estaba cerca, en la biblioteca de enfrente. James tenía un aspecto distinto al que ella recordaba. No exteriormente, seguía impecablemente vestido y peinado, pero algo en su postura, en su mirada, había cambiado. Había desaparecido la altiva seguridad con la que siempre se había comportado. Parecía más humano. «Gracias por acceder a reunirte conmigo», dijo mientras se sentaban en una mesa junto a la ventana. Lisa asintió, observándolo atentamente. Esperaba sentir miedo o rabia al verlo, pero en su lugar sintió una extraña calma. James ya no tenía el poder sobre ella que la hacía encogerse interiormente con solo verlo. «Tienes buen aspecto», dijo James, y no había en su voz el tono de apreciación habitual. Era solo una afirmación. «Gracias», respondió Lisa. «A ti también». Pidieron café y permanecieron sentados en un incómodo silencio durante un rato. Por fin James respiró hondo, como si reuniera fuerzas. «Lisa, quiero pedirte disculpas», dijo, mirándola directamente a los ojos. «Por todo, por cómo te he tratado, por controlar todos tus movimientos, por humillarte con palabras y...» tartamudeó, «y físicamente». Lisa escuchó en silencio, sin interrumpir. Llevaba 6 años esperando aquellas palabras, pero ahora que las había pronunciado no sentía ni triunfo ni alivio, solo una silenciosa tristeza por lo que podría haber sido si él se hubiera dado cuenta antes. «Estoy trabajando en mí mismo», continuó James. «La terapia me está ayudando a comprender las raíces de mi comportamiento. ¿Por qué tengo tanto miedo a perder el control?
¿Por qué es tan importante para mí demostrar mi superioridad todo el tiempo? Hizo una pausa, dando un sorbo a su café. Resulta que tiene un nombre: trastorno narcisista de la personalidad. No me cubro con el diagnóstico, no busco excusas, pero al menos ahora entiendo con qué estoy luchando. Lisa asintió. Su psicóloga también lo había mencionado al describir las pautas de comportamiento de James. Me alegro de que estés recibiendo ayuda, dijo sinceramente. Me alegro de verdad. No te estoy pidiendo que vuelvas, repitió James lo que ya había dicho por teléfono. Ahora no. Sé que te he causado demasiado dolor. Sé que destruí nuestro matrimonio con mis propias manos. Se quedó callado un momento, ordenando sus pensamientos. Pero espero que algún día, no ahora, no en un futuro próximo, pero algún día, serás capaz de perdonarme y tal vez darnos una segunda oportunidad, cuando demuestre que he cambiado de verdad. Lisa miró fijamente al hombre que tenía enfrente e intentó verlo como el hombre al que una vez amó, el hombre con el que soñaba pasar su vida, pero la imagen que había guardado en su corazón, el James atento y cariñoso de los primeros meses de su relación, hacía tiempo que se había disuelto, sustituida por recuerdos de miradas frías, comentarios mordaces y humillaciones constantes. No lo sé, James, respondió ella con sinceridad. Habían pasado demasiadas cosas, demasiado dolor, demasiados años perdidos. No estoy segura de poder volver a confiar en ti como necesito para tener una relación de verdad. Asintió con la cabeza, aceptando sus palabras sin objeciones, otro signo de cambio. El antiguo James no habría aceptado un no por respuesta, habría manipulado, presionado, culpado. Lo entiendo, dijo, y no te estoy metiendo prisa. Solo quiero que sepas que voy a trabajar en mí mismo, tanto si vuelves como si no, porque no quiero ser el hombre que fui. No quiero herir a la gente que se supone que debo amar y proteger. Hablaron durante 1 hora más, de cosas prácticas, la casa que tendrían que vender, los bienes adquiridos en común que había que dividir, sobre planes de futuro. Lisa habló de su decisión de volver a trabajar. James mencionó que estaba pensando en un cambio de rumbo profesional, algo menos estresante que no alimentara sus peores cualidades. Cuando llegó el momento de despedirse, James se levantó y le tendió la mano a Lisa, un gesto formal y respetuoso que reconocía los nuevos límites entre ellos. Gracias por escucharme, dijo, y que tengas suerte, Lisa, te mereces lo mejor. Lisa le estrechó la mano, sintiendo una extraña mezcla de emociones. Tristeza por lo que podría haber sido, alivio al saber que era libre y una tranquila esperanza de que ambos encontrarían el camino hacia la felicidad, juntos o separados. Buena suerte para ti también, James, dijo sinceramente. Espero que encuentres lo que buscas. Al salir del café, Lisa respiró profundamente el aire fresco de la primavera. El sol se abría paso entre las nubes, arrojando sobre la calle una luz suave y cálida. Caminó hacia la biblioteca donde la esperaba su padre, sintiéndose más ligera a cada paso, como si el peso invisible que había estado cargando todos estos años fuera desapareciendo poco a poco. En la biblioteca, Robert se apartó de su libro al ver a su hija. «¿Cómo te ha ido?», preguntó en voz baja. Lisa sonrió, no de par en par y despreocupada, sino sinceramente, con esperanza en los ojos. «Bien», respondió ella, «mejor de lo que esperaba». Salieron y caminaron tranquilamente hasta el coche. Robert no la apresuró con los detalles, dándole tiempo para ordenar sus pensamientos. «Ha cambiado de verdad», dijo Lisa por fin. «Al menos ha empezado a cambiar. Se le nota». «¿Y cómo te sientes al respecto?», preguntó Robert. Lisa se quedó pensativa un momento, buscando las palabras. «Alivio, supongo. No por nosotros, sino por él. No quería que siguiera siendo el hombre que era. Es una vida triste y vacía, siempre controlando a los demás, siempre demostrando tu superioridad». Miró a su padre con una leve sonrisa.
Pero eso no cambia mi decisión de divorciarme. Algunos puentes no se pueden reconstruir, por mucho que lo intentemos. A veces es mejor construir otros nuevos, en otros lugares. Robert asintió, mirando a su hija con orgullo. Aquella sabiduría, aquella serena aceptación de la realidad tal como era, eran cualidades que siempre habían vivido en ella, pero que James se había cuidado de reprimir todos estos años. ¿Y ahora qué?, preguntó. Lo siguiente. Lisa miró el cielo azul de primavera, las primeras flores que se abrían paso entre el asfalto de la ciudad, la gente que se dedicaba a sus quehaceres, cada uno con su propia historia, sus propias esperanzas y sueños. Seguiré viviendo desde aquí, papá, día a día, paso a paso. Construiré una nueva vida en la que escucharé mi propia voz, no las expectativas de los demás. Cogió a su padre del brazo y juntos caminaron hacia adelante, hacia un futuro aún incierto, pero lleno de posibilidades. Había dificultades por delante: el divorcio, encontrar trabajo, recuperar la autoestima y la confianza en los demás. Pero por primera vez en mucho tiempo, Lisa no miraba hacia adelante con miedo, sino con determinación y esperanza. Quizá algún día volvería a encontrar el amor, un amor de verdad, basado en el respeto y la aceptación mutuos. Quizá construiría la carrera con la que siempre había soñado. Quizá cree un nuevo hogar, no perfecto en apariencia, pero lleno de calidez y sinceridad. O quizá su camino fuera completamente distinto, imprevisible y sorprendente. Pero fuera lo que fuera, Lisa lo tenía claro. Ya no viviría la vida de otra persona, ni desempeñaría el papel de otra persona. Sería ella misma, con todas sus imperfecciones, dudas, errores, fuerza y esperanza. Aquella tarde, Lisa se sentó en la habitación de la casa de su padre, que se había convertido en su hogar temporal, y escribió en su diario, un hábito que había retomado por consejo de un psicólogo. Nunca antes había escrito sus pensamientos, por miedo a que James los encontrara y los leyera, los malinterpretara, los utilizara en su contra. Ahora las palabras fluían libremente, ayudándola a organizar sus sentimientos, a dar sentido al día, a hacer planes para el futuro. Hoy he visto a James, escribió, y, por extraño que parezca, sentí una especie de compasión por él. Parecía más pequeño de lo que recordaba, no físicamente, sino como si todo el poder que tenía sobre mí, toda la importancia que le había dado, hubiera desaparecido, dejando a un hombre corriente con sus miedos e inseguridades. Quizá esa sea la verdadera libertad, ver a las personas tal y como son, sin las distorsiones del miedo o la idealización. Ver sus debilidades y no despreciarlas por ello, ver su fuerza y no temerla. No sé lo que me espera, pero sí sé que ya no temo ese no sé. Lo desconocido ya no es el enemigo, ahora es un campo de posibilidades, una pizarra en blanco en la que puedo escribir una nueva historia, mi historia. Cerrando el diario, Lisa se acercó a la ventana. La tarde de Portland se extendía ante ella, centelleante de luces, llena de vida y movimiento. En algún lugar, entre esas luces, estaba su camino, aún poco claro, pero que ya había comenzado. El camino hacia su verdadero yo, hacia una vida en la que no sería la sombra de otra persona, sino una persona hecha y derecha, con su propia voz, sus propias decisiones, su propio poder. Inesperadamente, Lisa sonrió a su reflejo en el cristal de la ventana. La sonrisa era insegura, un poco triste pero real.